Hola a todos. En primer lugar, les quería pedir disculpas por este inconveniente técnico. Yo sé que muchas personas entraron después digamos, a lo que es el waiting room, y bueno, quedaron ahí sin posibilidad de avisarles. Mil perdones por esta desprolijidad. Yo le avisé a la coordinadora académica que se comunique con ustedes por el mail que pusieron, digamos, para anotarse para esta charla. Y bueno, a los que están escuchando esto por primera vez, les cuento que en el momento que se cortó la luz, a través del Zoom de mi celular, les avisé a las personas que estaban ya en el salón que iba a grabar esta charla y que luego ustedes, a través de mi mail que va a estar en la última slide, me pueden pasar las preguntas que quieran o temas que les interese con respecto a esta charla. Bueno, al principio yo les había puesto para la espera un video que lo hice con inteligencia artificial. Se los voy a volver a poner. Bueno, ya lo voy.
Lo voy a... Ahí está, para que no se repita. Bueno, les cuento que este es un video hecho por Gamma, que es una página donde uno puede gestionar una cuenta gratuita y hacer un video de este tipo. Ponemos en el prompt, que son las órdenes para la inteligencia artificial, que era, bueno, analizar la conjunción Urano-Sedna y el desarrollo de la inteligencia artificial, elegir de alguna manera el estilo, los colores, las fuentes, y en pocos minutos la página me devolvió un video al que le puse música porque algunas funciones no están habilitadas en la cuenta gratuita. Eh, pero la idea era mostrarles cómo algunas cosas ya están aquí, digamos, esta suerte de mundo de ciencia ficción está aquí, pero que todavía por lo menos en el análisis del tema de esta charla, la inteligencia artificial no dio en la tecla de lo que significa realmente Sedna y lo que junto a Urano puede llegar, digamos, a significar para todos nosotros. Y de alguna manera, sí, hay, digamos, buenos juicios, buenas proposiciones, pero digamos como que le falta un poquito para reemplazar por lo menos el lugar de la astróloga o del astrólogo. Y ahora sí, comenzamos la charla. Eh, saben, los que me conocen saben que no soy sintética, pero bueno, vamos a tratar de comenzar con este tema apasionante. Bueno. Bueno, hoy vamos a hablar de Sedna, que a lo mejor no es un factor muy conocido para algunos de ustedes, y de Urano, que es un viejo conocido. Y la inteligencia artificial, esto que está de alguna manera llegando a nuestros días, como dije recién, estamos atravesando un mundo de ciencia ficción. Desde la invención de la rueda hasta que llegó Internet, ¿no? Los mail y luego las redes. La tecnología fue uno de los principales motores de cambio de nuestra sociedad, eh, con impacto directo en aspectos de la vida cotidiana, ¿no? Desde ya no hacer o no realizar algunas tareas a aparecer cosas nuevas, ¿no? Cuando comenzó WhatsApp y comenzaron otros sistemas de mensaje, muchas colegas me dijeron, ay, ahora necesito tiempo para contestar tantos mensajes que me llegan, ¿no? Entonces, como que fue creando otros momentos, otras necesidades y también otros problemas. Como decía recién, estas tecnologías marcaron un antes y después, ¿no? Fundamentalmente las de los últimos 50 años, ¿no? El mundo no volvió a ser el mismo después de la imprenta, la máquina de vapor, bueno, el telégrafo, el teléfono, la máquina, digamos, que sirve para cualquiera de las máquinas que sirven para reemplazar alguna tarea en el hogar, el plástico, la computadora, entre muchos. Los avances tecnológicos se dan de modo tal que logran revoluciones y que llevan al surgimiento de nuevos paradigmas. Esta es una parte de uno de los libros de Joan C. White, que es un joven argentino, emprendedor y difusor de tecnología, que ha escrito en los últimos años
una serie de libros trabajando sobre este tipo de temas. El último, que habla sobre el hombre post-tecnológico, es el que se acerca un poco más, después vamos a ver unas cositas más sobre este autor, que se acerca un poco más a poner un límite entre la persona y el avance de esta inteligencia que promete ser más inteligente que nosotros mismos. En 1924, cuando, bueno, Plutón entraba definitivamente a Acuario, hubo muchas interpretaciones, algunas muy utópicas de un mundo de libertad, un mundo donde la tecnología iba a reemplazar nuestros dramas cotidianos, ¿no? Y de alguna manera también hubo gente que dijo, ojo, es Plutón. ¿Qué pasa con el control y con todas las tecnologías que pueden tener los gobiernos, las instituciones para controlar la población? Poco tiempo antes de este ingreso, otro factor planetario, casi en silencio, porque, como dije al principio, no es un factor muy conocido, ¿no? Sedna entró un poco antes que Plutón en Acuario, entró en el signo de Géminis y prometen una conjunción en un futuro próximo. ¿Por qué nos interesa Sedna? Porque Sedna desde su descubrimiento ha sido asignada, o dentro de los significados que se le atribuyen, fue el crecimiento de las redes neuronales y con esto en los últimos años de la inteligencia artificial. También está muy relacionada con el cambio climático. Después vamos a ver por qué. El trígono entre Sedna y Plutón fue el que de alguna manera le dio impulso a esta última aceleración del desarrollo del campo de la inteligencia artificial. Plutón es como una fuerza iniciática, ¿no? No sabemos bien lo que se está gestando e iniciando y qué medidas debemos tener para que esto permanezca bajo control, ¿no? Que es también otro tema plutoniano relevante para todo esto. Astrológicamente, el arquetipo planetario de Sedna puede ayudarnos a brindar una imagen más completa de lo que está sucediendo a las personas, ¿sí? Con todo esto. Y marca un camino para la humanidad. En los últimos 200 años, el mundo cambió de manera continua y acelerada. Hubo cambios que se generaron con intervalos mucho más grandes. Pero parece que más o menos desde la aparición de Urano a través del telescopio, que lo pudieron descubrir, y descubrir que no era otro tipo de factor, eh, fuimos como descubriendo astronómicamente un montón de factores, que no todos fueron incluidos en lo que es el corpus astrológico, digamos, en la mayoría de la comunidad, por lo menos en la comunidad de nuestra lengua. Pero bueno, volviendo a la inteligencia artificial, hace unos años hemos notado que cuando buscamos un producto, vamos a, no sé, necesitamos una heladera, un acondicionador o vemos una agencia de viaje, de repente nos empieza a llegar un montón de publicidad referida a lo que estábamos buscando, ¿no? Como si alguien estuviera controlando las páginas que vemos. Y estos motores de recomendación de productos se basan en algoritmos de aprendizaje. O sea, serían como una cosa más chiquita
entre comillas, de inteligencia artificial, que van rastreando el comportamiento de los usuarios dentro de los sitios y luego aprenden, ¿no? A esta persona le gusta pedir comida en este lugar, comprar esto, comprar este tipo de cosas, ver determinadas páginas y así nos recomiendan más cosas. Por el otro lado, da un poquito de escrúpulo que de repente un día Google nos dé cada mes dónde anduvimos todo ese mes, dónde fuimos a tomar café, la ruta por donde a lo mejor fuimos a visitar algún lugar. Y por otro lado, también fueron apareciendo desde las instituciones de gobierno y otras empresas los chatbots, ¿no? Esos menús que a veces uno no encaja bien en el menú y dice, ¿dónde hay una persona para poder hablar y que me entienda? Bueno, todo esto ha crecido tanto en el último año y medio, o sea, estamos hablando prácticamente de una revolución solar y media, que casi vamos evolutivamente a convertirnos en un cyborg, ¿no? Y yo, el tema, digamos, de los robots y todas estas cosas me llamaron la atención desde niña. Muchos saben que tengo un Urano muy fuerte en la carta. Y me puse a ver en libros que había leído hace unos años que no es la primera vez que un gran cambio tecnológico nos causa fascinación por un lado, pero por el otro lado nos mueve un montón de miedos, ¿no? En este momento tenemos un montón de páginas, ahí hay algunas muestras donde podemos clonar, hacer una especie de clon de nuestra figura para hacer videos, clonar nuestra voz para pasar un escrito y que haga, digamos, un audio con lo que queremos transmitir, hacer música, componer música sin tener demasiados estudios, un montón de cosas que se nos vinieron a compartir nuestro entorno. Y decís, y decimos, bueno, tan malo no es, ¿no? Acá les pongo una noticia que el año pasado el Tesoro de los Estados Unidos, analizando cantidades masivas de datos, de compras no declaradas, o sea, de gente, bueno, acá en Argentina la economía en negro es inmensa, pero digamos que el control que hizo la inteligencia artificial permitió recobrar $1.000 millones en cheques fraudulentos y un montón de cosas no declaradas. Entonces uno dice, bueno, bárbaro, pero por el otro lado, ¿hasta dónde llega esa inteligencia? ¿Hasta dónde llega el control, no? ¿Hasta dónde llega la mano, digamos, de un poco el gran hermano para controlar todas mis compras o todas las, digamos, las cosas que yo hago? Por otro lado, Anthropic, la desarrolladora del chatbot Cloud, tiene a disposición del público una muy útil biblioteca de prompts. Prompts son las órdenes que le damos a la inteligencia artificial para que realmente la inteligencia artificial nos devuelva lo que nosotros le pedimos. Ese prompt tiene que redactarse de una manera clara, o sea, hay tutoriales para ayudarnos a hacer esto, y esta inteligencia artificial en particular es muy buena para los docentes, ¿sí? Tiene un montón de funciones que ayudan a producir material interesante para los alumnos, aún los alumnos más jóvenes, ¿no? Y es gratis, tanto como ChatGPT o Gemini. Aparecen, como les digo, estamos entre la fascinación de lo que nos puede ayudar y los mieditos, ¿no? Y aparece la figura de esta chica hermosa
que es Aitana López, la influencer española que triunfa en las redes, tiene un montón de seguidores, pero que no existe. Está creada por la inteligencia artificial. Acá tengo el perfil de Instagram y ven que dice acá Aitana López, Virtual Soul, o sea, es un alma virtual. Y es muy interesante, a mí me llamó la atención cómo interactúa, cómo las personas le hacen preguntas y comentarios como si realmente fuera una persona. Esta otra chica que apareció en los medios televisivos en Argentina, Rocío Búfalo, que se hace llamar Ruth, es la chica robot, ¿no? O sea, es abogada, cantante, especialista en inteligencia artificial y dice autopercibirse como un robot humanoide. Acá está una frase de ella. Decidí ser robot, decidí ver el mundo desde la robótica, tener inteligencia artificial en mi cuerpo y además combinarlo con inteligencia emocional. La verdad que no sé si es un personaje creado para aprovechar el momento o realmente estamos empezando a ver una suerte de manifestaciones que bueno, nos puede llegar no sé si afectar, ¿no? Pero a mí que ya, digamos, soy abuela, no deja de sorprenderme. Seguimos con los mieditos. El rebranding es, de alguna manera, cambiar la marca o hacer las cosas de otra manera en recursos humanos, ¿no? Y ante la pregunta de muchos consultantes sobre qué voy a estudiar, qué tengo que hacer, ¿voy a poder seguir trabajando en esta empresa en un futuro próximo? Y llega la pregunta, ¿debemos redefinirnos como seres humanos? Por otro lado, dentro de las muy buenas cosas, está todo el desarrollo médico, especialmente en los tipos de estudios súper especializados que pueden ser ayudados o mejorados a través de la inteligencia artificial. Por otro lado, esto mismo también nos da esta cosita de ¿y qué estarán haciendo, no? Eh, Voy a ir al médico y me va a atender un robot que todavía no ha llegado a tener la empatía de ese médico o médica que nos toma de la mano y nos ayuda a atravesar momentos difíciles. Y en educación, aún viendo que hay unas aplicaciones fabulosas y unas ayudas, si realmente preparamos a los docentes para poder sacarle ventaja a estas ayudas, desgraciadamente yo estoy en Argentina y tenemos una deuda increíble con algunos sectores, ¿no? Estamos hablando de inteligencia artificial y que ayudan a los maestros y todavía no hemos logrado tener suficientes edificios escolares, suficientes docentes y que todos los chicos puedan aprender los fundamentos básicos de la currícula. También eso nos lleva, digamos, a otro tipo de reflexiones filosóficas. Y acá les traigo un poco la síntesis de los mieditos que he tratado, digamos, de recoger del entorno y de los consultantes que me han visto, han charlado conmigo sobre estos temas en el último año. El miedo de vivir conectados a una realidad virtual, pegados a un aparato, siguiendo noticias falsas, ¿no? Las fake news, que la realidad virtual nos va a lavar el cerebro. Y bueno, algo de eso puede pasar, o ya está pasando, de que la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo, que los gobiernos la van a utilizar para controlarnos, ya hay bastante de eso, y que las máquinas son un peligro para la humanidad.
lisa y llanamente. Se estima que un 25% de los puestos de trabajo se van a transformar en los próximos 5 años. Van a desaparecer trabajos, pero también se crearán otros que no existen todavía, lo cual es un súper desafío para la educación. El 65% de los niños que están ahora en los primeros años de la secundaria, y podemos sumar los más chiquitos de la primaria, van a trabajar en puestos que no existen todavía. Se necesita un ecosistema educativo que acompañe todas estas formaciones. Y otra pregunta que es como que está haciéndolo doler a los docentes. ¿Van a seguir existiendo los maestros? Gran pregunta. Y bueno, esto de los miedos, que de alguna manera el cine y las series de televisión crearon, ¿no? Con esto de las inteligencias artificiales que se largan solas y nos leen a nosotros como un problema, ¿no? Como algo destructivo. Y bueno, siempre en las películas hay como una batalla final. Acá les traigo de recuerdo, la primera por lo menos que yo conocí, que la de Odisea 2001, que era muy mala. Skynet por Terminator, Ava Ex Machina, que era una chica ahí que, bueno, se fue poniendo mala durante la película, Ultron, los Cyclone en Battlestar Galactica, Ray Batty en Blade Runner, los agentes y las máquinas de Matrix, E.D. 209 en Robocop y Auto en Wall-E, que lo tenemos acá. Esto nos lo ha traído el cine y la televisión, pero a lo largo de la historia y desde bastante bien entrada, digamos, la antigüedad, la posibilidad de descubrir los misterios de la mente y la posibilidad de autómatas o seres artificiales cautivaron a artistas, científicos, filósofos, incluso a teólogos, porque hubo un papa que tenía una cabeza que le respondía preguntas, como una serie de autómatas. Bueno, este gigante que vemos ahí derrotado en el suelo es Talos, el gigante indestructible de bronce que patrullaba la isla de Creta 3 veces al día, hundiendo, aplastando, quemando a cualquier intruso. Fue construido por Hefestos a pedido de Zeus y era un regalo para Europa que, como ustedes recuerdan, vivía en la isla de Creta. Su fuente de energía era licor, la sangre de los dioses. Y según la leyenda, Medea lo volvió loco con espíritus de la muerte, las Queres, que eran hijas de Nix, y le sacó el clavo que sellaba su única vena, perdiendo el licor, derrotando a este gigante para que no atacara a su amado Jasón y a los argonautas. Otro que también estaba interesado en este tipo de autómatas, en su libro Política, Aristóteles especuló que los autómatas, perdón, algún día podrían reemplazar a los esclavos humanos. Pero ahora es una realidad instalada que no para de crecer. O sea, salimos del libro, de la película, de la serie y vemos en los informativos, en los noticieros, todos son los adelantos, ¿no? Porque cada día hay una nota sobre inteligencia artificial. En enero del 2015, Hawking estaba vivo todavía, Jeffrey Hinton, Elon Musk y muchos expertos en inteligencia artificial firmaron una carta abierta sobre este tema pidiendo investigaciones sobre los impactos sociales.
Geoffrey Hinton, que fue el Premio Nobel de Física 2024, expresó específicamente crear una legislación para limitar el ámbito de la inteligencia artificial. Harari, por ejemplo, en su libro Nexus, nos dice que directamente es algo que puede terminar con la humanidad, porque no es solamente un software, es un agente. Va a poder pensar y crecer por sí misma. Así que seguimos con toda esta cosa del miedo. Acá en esta slide está lo que les dije recién. Hinton, que fue el Premio Nobel de Física del año pasado, apareció en muchas publicaciones, en muchos diarios, y sus opiniones nacen a partir del análisis de los retos que va a enfrentar la humanidad ante el avance de esta tecnología. Entonces, aquí nos encontramos frente a una encrucijada como la del cambio climático, que nos desafía a nivel colectivo planetario. Los Homo sapiens siempre se vanagloriaron de sus habilidades cognitivas, ¿no? Desde un lugar muy soberbio. Fíjense que la revolución copernicana fue una herida y el desarrollo de la psicología profunda también. ¿Se imaginan con seres más inteligentes y más hábiles que nosotras y nosotros? ¿Qué pasa? Durante todo el desarrollo de la humanidad no hemos podido, en la medida de generar paradigmas y sistemas de creencias, superar ciertas contradicciones, ¿no? Y en general, cuando viene algo así disruptivo, muy uraniano, nos agarramos de lo que nos dio seguridad hasta ese momento. Y ahora voy específicamente a la comunidad astrológica, donde estos temas ameritan un análisis y debate profundo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un lugar que acompañamos a la gente y muchas veces tenemos que ayudarlas a enfrentar miedos y problemas. ¿Qué le vamos a decir a quienes nos piden un informe vocacional, quienes están anclados en una soledad y nos vienen a preguntar si esta inteligencia artificial es realmente la posibilidad de una pareja perfecta? Yo ya he tenido estas preguntas. Y acá vemos que en general nos hemos quedado con este tema, con el cambio climático también, pero con este tema como a mitad de camino, a veces presionados por lo urgente, porque la persona quiere cambiar de trabajo o tiene una crisis matrimonial. Entonces, vamos a la cosa del día a día. Por otro lado, hay muchos colegas en la comunidad astrológica que todavía no trabajan con algunos factores. Estoy hablando de Quirón, estoy hablando de... Hay muchos que todavía no han incluido totalmente a Urano, Neptuno y Plutón, sin hablar de todos los factores que fueron descubiertos después en el siglo XXI. A veces me encuentro ante las preguntas de colegas o en los cursos. Ustedes saben que yo hace años que vengo trabajando con asteroides, con centauros, con planetas enanos y con proyectos de planetas enanos, ¿no? Y veo mucho miedo de aceptar cambios y decir, ¿y por qué si este significa esto, por qué tengo que poner el otro? O no puedo poner muchas cosas en la carta porque es como que me pierdo. Y bueno, son cosas que hay que ir tratando de una a una, pero la actividad arquetípica que hay en el fondo del sistema solar nos está diciendo que hay muchas cosas que vienen de un lugar frío y profundo como nuestro inconsciente. Y bueno,
nos están alertando sobre estos cambios y que son rápidos. No tenemos el tiempo que tenían, no sé, en la época de Ptolomeo para mirar el cielo y elaborar hipótesis. Ahora tenemos software que nos hacen, que nos dan las cartas en menos de un minuto y podemos proyectar tránsitos y configuraciones 100 años para adelante, 200 años para adelante o para atrás. Contamos con bases de datos, ¿no? Podemos manejar, no sé, 800 cartas, 1000 cartas para hacer estadística. O sea, contamos con elementos que los antiguos no tenían. O mismo, pongamos hasta la década del 50, 60. Y ahora viene la inteligencia artificial también como una herramienta de la cual muchos colegas todavía dudan y le tienen un poquito de miedito, ¿no? Lo que sí, esto de que posiblemente los cambios se nos vinieron encima, lo he encontrado en todas mis últimas conversaciones y trabajos con colegas y con los consultantes, ¿no? Entonces, el papel del profesional en la astrología, ¿no? Primero trabajar el trabajo interno personal y acompañar desde un lugar empático, o sea, no solo actualizados técnicamente, sino en armonía y empatía, mejor dicho, empatía en la escucha. No quedarnos en la simplificación de procesos. Sí, estás como a mí que se me cortó la luz, un tránsito, un toque de Urano, no, ahí hubo un montón de cosas tal vez, ¿no? Entonces hay que ir a lo profundo cuando amerita. Y por otro lado, que es algo muy importante para mí, aceptar la dimensión espiritual de la astrología, o sea, de la dimensión psicológica, incorporar la dimensión espiritual, que a veces parece como una cosa muy ingenua, ¿no? Como que, bueno, medio así, nueva era, empiezo a hablar del alma, de nuestro camino, de nuestras elecciones. Y hubo quien me contestó, quien me respondió, bueno, pero a mí viene la gente y me dice, me van a echar del trabajo, voy a poder tener un hijo. O sea, son preguntas que todavía están vigentes y válidas, pero implica tener una visión de conjunto, una visión más allá de la pregunta puntual que una persona angustiada que viene a la consulta. Para trabajar este tema, yo tomé 3 líneas conceptuales. Podían ser más, pero es una charla. Así que hay muchas cosas que tuve que recortar. Primero el gran planeta significador, que es Urano, el regente del cielo. Después, el cielo del momento, ¿no? Cómo se fue cocinando esta tormenta. Y después, las segundas octavas superiores, de las cuales vamos a hablar de Sedna específicamente. Primero, el planeta significador. Este señor es André Barbeau, que muchos de ustedes han leído sus libros, han consultado su página, donde él marca en lo que es el corpus de conocimiento de astrología mundana, pone la importancia de los ciclos de los planetas exteriores, ¿no? Que son los que van pautando la historia. Y que estos ciclos también son afectados por los planetas que se mueven más rápido. Y también, y esto lo agrega Moni, es afectado por los planetas que están ahí clavados que se mueven muy despacito. Que muchos no
Volvemos a Urano, ¿no? Yo les iba a preguntar cuál es el factor astrológico relacionado con el desarrollo tecnológico, cambios y futuro, y aparece Urano de ahí. Y bueno, ¿qué podemos decir de Urano? Urano fue descubierto en 1781 y Urano destrozó la versión helenística perfectamente construida del sistema solar. El paradigma de Ptolomeo, el paradigma geocéntrico, nos muestra un modelo geométrico, no es un modelo real, donde las órbitas son circulares, donde, bueno, se explican los movimientos retrógrados por una serie de movimientos adicionales, y estaba todo, digamos, todos los planetas en orden, en línea, y bueno, era, digamos, un modelo cerradito, y de que todavía tiene funciones que siguen, o lo que serían los establecimientos o juicios, no todos, pero en una gran mayoría todavía vigentes. Pero Urano mostró que había otra dimensión y rompió el molde. La antigua jerarquía de estos planetas se interrumpe, y si bien se conectó a Urano con las revoluciones americanas, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, en los libros y a veces en algunas clases de astrología, seguimos con ese significado, seguimos como que apareció Urano, provocó una disrupción y pasamos a cuando apareció Neptuno, ¿no? Sin ver que Urano estuvo funcionando siempre. Lo descubrimos y arquetípicamente se despierta, valga la redundancia, un arquetipo. Esto no fue tratado o discutido. En general, en los libros encontramos los significados, ¿no? En las últimas décadas podemos encontrar autores que empezaron a analizar y reflexionar sobre el efecto de Urano, fundamentalmente en mundana y en las personas que atraviesan tránsitos no muy amigables de Urano, o personas que nacen con un Urano importante porque está ligado a luminarias o planetas interiores. Esta frase es de Richard Tarnas, que de alguna manera le da una vuelta a la historia, analizándola a través de los ciclos Urano-Plutón. Una cosa que en los 70 muchos de ustedes y muchas de ustedes a lo mejor ni habían nacido, se descubrieron los anillos de Urano. Y yo recuerdo que le pregunté en los 80 a un profesor muy reconocido qué pasaba con esto de los anillos de Urano, porque habíamos hablado tanto de los anillos de Saturno y de los límites y de qué sé yo, y me dijo, no, no, no vale tenerlo en cuenta. Entonces nos quedamos sin la reflexión sobre los anillos de Urano. ¿Y qué pasa? Este autor que les nombré recién, Richard Tarnas, tiene un libro dedicado exclusivamente al arquetipo que él considera el principal significador de Urano, que es el arquetipo de Prometeo. ¿Recuerdan? El que le robó el fuego a los dioses para dárselo a los humanos, y luego fue castigado por Zeus, ¿no? De alguna manera, Prometeo era de las deidades del pueblo conquistado por las invasiones griegas, y de alguna manera el mito lo toma él como protagonista de este robo para vengarse un poco de los olímpicos, ¿no? Prometeo era el más inteligente de los titanes, y bueno, lo descubrió Zeus, y la verdad al final no fue muy bueno hasta que, gracias a Quirón,
lo sacan de su castigo eterno, ¿no? Pero todas las cualidades que los astrólogos relacionan con Urano se reflejan en el mito de Prometeo, ¿no? La iniciación de un cambio radical, la pasión por la libertad, el desafío a la autoridad, ¿no? Lo robo a pesar de que los dioses me van a castigar. El acto de rebelión cósmica contra una estructura universal para libertar a la humanidad de la esclavitud de los dioses, darle el conocimiento, ¿no? Y el impulso de trascender las limitaciones, la brillantez, el genio intelectual, la emoción también y el riesgo. Urano es como una antena también que nos conecta con el mundo arquetípico y muchas personas que están conectadas a esta antena y la escuchan son los precursores, los que hablan 20 años antes de algo que se va a descubrir o que va a suceder. Esto está muy bien tratado en el libro de Tarnas, Prometeo el despertador. En inglés queda como un poco más elegante que el despertador, pero bueno, es la palabra que tenemos en nuestro idioma. Bueno, cuando aparece Urano era el punto culminante de la Ilustración. Habíamos pasado del 480, el Renacimiento, la Ilustración, se dan las revoluciones americana y francesa, la revolución industrial, que empieza a incluir tecnología de avanzada para ese momento y empieza a ser un tema para los puestos de trabajo. Algo con lo cual no se lo conecta mucho es con el romanticismo como movimiento literario y artístico, que de alguna manera tiene que ver con esa pasión por la libertad y por seguir al corazón. Acá están, digamos, todas las cosas así en un listado que ustedes ya conocen, donde yo pondría el acento en el desafío, la rebelión, eh, las ideas radicales sí, pero las ideas que son para el cambio, ¿no? Y cómo recibo este cambio, cómo me adapto a la novedad, cómo celebro el progreso, ¿no? Eh, los inventos, las revoluciones en el arte y la exaltación de la imaginación humana y la voluntad creativa que están en la base de la creación de cualquier cosa. Acá le traigo un texto de Sandra Walker, que es otra astróloga especialista en mundana, y coincide en esto, o sea, no hay mucho más o diferente con Urano. Ella habla de las redes, por las redes, los medios, las redes eléctricas, todo lo que es ciencia, tecnología, los medios de comunicación, las tendencias, ¿no? Del arte, actividad, la vanguardia, el transporte, los grupos que trabajan por el interés del bien mayor, los elementos progresistas y liberales, los innovadores e inventores que son audaces, ¿no? Los que realmente nos han dejado elementos o creaciones que nos cambiaron la vida, y como también esto de que Urano en mundana está ligado a la anarquía, a las disrupciones, a las rebeliones, a las huelgas, ¿no? A grupos escindidos. Eh, se lo ve más, si bien tiene esta cosa radical, se lo ve más cerca de los grupos liberales que los grupos a lo mejor de izquierda que se asocian con Neptuno. Urano, conocido como el despertador, representa un cambio radical en niveles que cambian totalmente a una nación y en este momento está cambiando a toda la humanidad, ¿no? Y como corolario, la acción nunca o no siempre es suave o fácil, ¿no? A veces son eventos imprevistos que son una cachetada y que nos obligan a hacer los cambios de manera inmediata. Acá tenemos una figura, digamos, artística, una imagen, llevando el fuego para la humanidad, ¿no? O sea, hemos liberado a Prometeo.
Y Prometeo nos trajo esto. Lo que pasa, Prometeo estuvo trabajando muchos años. Si esto se nos vino encima, no sé si es culpa de él. Bueno, ¿qué pasa? Siempre le vemos esta cara a Urano, pero a mí me gustaría que se lleven para reflexionar esto de que Urano nos trajo la conciencia intuitiva. Después Neptuno la conciencia espiritual y Plutón nos trajo la conciencia psicológica de nuestra propia sombra. Aparece en un momento Plutón con la psicología profunda, las guerras, el desarrollo, digamos, de todo lo que es la ciencia nuclear, la genética. Y bueno, a partir de ese momento, Plutón fue un tema importante para la astrología, ¿sí? Ahora vamos a retomar esto. El cielo del momento, ¿por qué? Porque de alguna manera a veces decimos, uy, es la conjunción de Urano con Plutón. Sí, es cierto, pero a veces perdemos de vista esto de ver ese ciclo en toda su manifestación, ¿no? Cuando se da el sextil creciente, el trígono creciente, no sé, la oposición y todo lo que pasa en el medio. Si vemos nuestra carta o la carta de cualquiera, es una manifestación detrás del Sol y los planetas interiores de todos los ciclos de los planetas que incluimos en esa carta. ¿Sí? Es un. En estos planetas, Urano, Neptuno y Plutón, fueron considerados transpersonales porque ejercen una influencia no solo en la vida de las personas, en general, digamos, ahora las personas están llegando al retorno de Urano, pero Neptuno tiene todavía un ciclo mayor a la expectativa humana. Plutón, a lo sumo estamos viendo los que han tenido la oposición de Plutón en Cáncer, Plutón en Capricornio. Al estar alejados del Sol, tienen ciclos largos y esto que no se completan, no dan vuelta a la carta. Si bien Urano, ya he tenido muchos consultantes con el retorno de Urano, entonces en general se los liga a generaciones, a desarrollos generacionales, caminos evolutivos, y se los ve específicamente a lo mejor en mundana. De estos tres planetas, se podría decir que cuando Plutón ingresa a un signo, transforma los valores, los temas, el modo operativo del signo. Para los que vimos los libros escritos antes del tránsito de Plutón por Escorpio, Sagitario y Capricornio, podemos decir que esas explicaciones necesitan unos ajustes, ¿sí? Y especialmente brutal cuando Plutón estuvo en Escorpio y bueno, nos enfrentamos a temas escorpianos que fueron un desafío también, que lo siguen siendo. Bueno, podemos esperar con este cambio de Plutón en Acuario un cambio cultural masivo, ¿no? O sea, tiene el potencial de generar estructuras, nuevas estructuras gubernamentales, tecnológicas, medicinas revolucionarias, cosas que cambian el curso de la historia, ¿no? Pero, como les decía hace un ratito, esto nos va a llevar a una utopía igualitaria, una cosa hippie de cantar tomados de la mano, o es una toma de control por parte de la inteligencia artificial. Solo el tiempo lo va a decir, pero parece que la utopía de amor y paz cada día nos queda más lejos. Bueno, acá tenemos la carta con base en Buenos Aires de cuando en el 24 Plutón entra por primera vez a Acuario y después, el 19 de noviembre, entra definitivamente y va a permanecer
más o menos hasta el 19 de enero del 2044. Va a volver, va a entrar en el otro signo, va a volver retrógrado a Acuario. Ustedes saben ese rulito que hacen todos los planetas. Bueno, ¿qué ciclos todavía están vigentes en todas las cartas que hacemos? El ciclo Urano-Plutón, que se inició en 1965 en el 17 de Virgo, y en el año 2025, en este año, se va a dar el trígono creciente, ¿no? Lo tenemos acá con Sedna. Sedna es este glifo que está al lado de Urano. Fíjense que la carta es de noviembre del año pasado, todavía en ese momento Urano estaba en el 25, retrógrado en el 25 de Tauro, pero ya había entrado Sedna a Géminis y estaba haciendo un lindo trígono a Plutón. Si recuerdan, la gran conjunción que se dio en diciembre del 2020 en el cero de Acuario, generando una era del elemento aire, es el grado donde se apoyó Plutón en este momento. Y acá les quiero hacer, entre paréntesis, un comentario. Generalmente vengo hablando sobre lo que es la astrología común para el hemisferio norte y para el hemisferio austral. Hace un tiempo hay un movimiento, que es el movimiento de astrología austral, cuyo director es el astrólogo Daniel Serra, que de acuerdo al análisis de fundamentos astronómicos y según el texto de Antiguos, de Barbot y de Rudyard, por ejemplo, el cero de Aries tendría que comenzar el día de la primavera en el hemisferio sur. Por eso plantea una inversión zodiacal. Yo no voy a seguir con este tema, pero como sé que hay muchos que vienen a esta conferencia y que están analizando y hay, digamos, mucha gente ya, como digamos, en conocimiento de esto, me pareció honestamente académico poner esta versión. La persona que le interese puede ir a las páginas de Astrología Austral. Allí Daniel tiene unas explicaciones espectaculares. Bueno, para la astrología austral, Sedna, en lugar de Géminis, está en Sagitario, en el cero de Sagitario, haciendo el trígono con Plutón que ingresó al signo opuesto, a Leo. Y volviendo a nuestro corpus común, dentro de poco Neptuno va a entrar en Aries, donde va a permanecer desde el 30 de marzo al 22 de octubre de este año, volviendo retrógrado a Piscis y entrando en enero del año que viene hasta el año 2038 a Aries. Luego, como sabemos, repito, entra al otro signo, al signo que sigue, va a entrar a Tauro, viene retrógrado de vuelta a Aries hasta que entra definitivamente en el signo siguiente. Acá tienen ustedes las fechas y recordamos que Urano-Neptuno en 1993 tuvo una conjunción, o sea, comenzó el ciclo en el 19 de Capricornio, que esta conjunción de alguna manera se manifestó en temas súper interesantes para la Carta de Argentina. Todo esto de alguna manera fue hablado en ese momento, pero hubo un cambio tecnológico en determinadas áreas. 19 de Capricornio es el grado de la luna de Argentina. Así que, digamos, tenemos mucho desde ese día. Neptuno-Plutón hicieron su conjunción en 1891 en el 7 de Géminis y esa generación nos dio unos cuantos líderes del siglo XX, entre ellos el general Perón y Adolf Hitler.
Otra cosa que también se está cocinando en el cielo es la próxima conjunción de Saturno con Neptuno en Aries el 26 de febrero del año que viene, ¿no? En el 04510 de Aries. Un año más adelante, o sea, en el año 2027, ya Saturno va a estar casi llegando a la mitad de Aries, mientras Neptuno todavía va a seguir en el grado 3. O sea, faltan muchos años para que Neptuno se vaya y va a actuar disolviendo muchas cosas. ¿Qué nos interesa de esto? El trabajo por su relación con Aries y con su regente Marte. Los trabajos tradicionales van a desaparecer. Voy a poder tener un robot en mi casa que haga todo lo que yo no quiero hacer y no se me venga en contra, ¿no? Por supuesto. ¿Debería aprender otros trabajos? ¿Qué pasará también con los modelos de masculinidad? Porque estamos hablando de Aries. Pero digamos que lo que toca el tema de hoy es la cuestión laboral principalmente. Bueno, las segundas octavas superiores. Sedna. Octavas superiores. Seguro que casi todos ustedes o todos saben lo que significan las octavas superiores en astrología, ¿no? Pero aparecieron otras octavas, aparte de estos planetas Urano, Neptuno y Plutón, ¿no? A comienzos del siglo XXI, en realidad comienza en los 90 con el descubrimiento de los centauros y de algún factor considerado menor, empieza a haber un descubrimiento prácticamente uno detrás de otro, ¿no? Y pocos años después de comenzado el siglo XXI, Plutón fue incluido en una nueva categoría que nos hizo enojar mucho. Sin embargo, nos quedamos en el enojo de por qué lo ponen a Plutón como enano. A mí tal vez, porque soy petiza, esto de decir lo bajaron de categoría, porque es más chico, me tocó y me puse a investigar, ¿no? ¿Qué pasaba con todos estos descubrimientos? De alguna manera, en el año 2006, la Unión Astronómica formuló una definición de planeta, porque no la teníamos, seguíamos hablando del significado que le habían dado los griegos, ¿no? Entonces, un planeta orbita alrededor de una estrella o el remanente, es lo suficientemente masivo como para ser redondeado por su propia gravedad, ha limpiado la vecindad de su órbita de planetesimales, o sea, de factores pequeños, o sea, llega a la dominancia orbital y no emite luz propia. Y quiero que se queden con esto de la dominancia orbital. ¿Por qué? Es uno de los 4 criterios que no cumple Plutón, ¿no? Entonces, no puede ser planeta, se crea una nueva categoría de planeta, no es que dejó de ser planeta, que eso, digamos, semánticamente es una confusión. Por otro lado, esta definición de planeta favoreció un rasgo de la cultura occidental de que tiene más fuerza un grandote que patea a los otros, ese es el poder de alguna manera definido en Occidente, que otro que comparte su órbita con otros factores, ¿no? Como profesionales en astrología sabemos que Plutón podrá ser de menor masa y estar lejos del Sol, pero un tránsito de Plutón, digamos, es una cosa que no podemos negar, ni la importancia ni la profundidad. Entonces, astrológicamente, lo que está lejos del Sol o lo que tiene menos masa y no tiene dominancia orbital, ¿no debería interesarnos? Pensemos. Hay un rasgo en Occidente eh, que no es que nos dejó Darwin. Darwin
creo que por una cuestión cultural, elaboró su teoría, porque las teorías no salen de la nada. La sociedad en la cual él nació y creó su teoría es una sociedad jerárquica donde de alguna manera el que está más arriba tiene más poder. Y él consideraba que la cooperación era un cabo suelto de la teoría darwiniana, era desconcertante, era como que, bueno, no tenía lugar la cooperación en la teoría de la selección natural. Años después, un epistemólogo, Gastón Bachelard, perdón, habla de lo que es el obstáculo epistemológico. El obstáculo epistemológico es lo que no nos permite pasar de un paradigma a otro, que nos aferremos a una estructura donde esa estructura ya está probada de que tiene algún agujero, alguna falencia, y sin embargo seguimos, y esto es muy común en ciencia, de definir a ciencia como el positivismo del siglo XIX, ¿no? Entonces, eso también nos pasa a nosotros en la comunidad astrológica. Si bien el resto del mundo duda o dice que no es ciencia y que somos una pseudociencia, aceptar cambios en el corpus astrológico ha mostrado o ha sido de alguna manera una prueba para muchos profesionales. Volviendo a octavas, las octavas es un concepto que viene de la música, ¿no? O sea, hay 8 notas que ocupan un intervalo y cuando vamos a una doble frecuencia, vamos como creciendo, ¿no? Acá tenemos el doble de vibración que la otra. En astrología se considera que un planeta es una octava superior de otro a otro cuando eleva los temas comunes que representan desde una aplicación personal o individual a lo transpersonal. Acá tenemos en el gráfico, tenemos, bueno, pusieron a Venus acá en relación a Neptuno, Mercurio en relación a Urano y Marte en relación a Plutón. Rudyard, en el año 58, señaló, o sea, casi 67 años, señaló que las octavas superiores funcionan de manera diferente a las octavas inferiores, que no son simplemente expresiones más espirituales de las energías familiares, sino que actúan sobre las octavas internas para repolarizarlas y hacer crecer nuestra conciencia. O sea, son expresiones que perturban y transforman, repolarizan a los planetas interiores, permitiendo los pasos en la evolución de la conciencia. Esto está súper bien explicado en Octavas Planetarias y Regencias de Rudyard y, como verán, va a tener 67 años esa revista. En el siglo XXI, los planetas enanos vienen a representar como unas segundas octavas superiores, resignificando a su vez a los planetas interiores, a los sociales, Júpiter y Saturno, y a los transaturninos. No se trata de sumar factores, sino interpretar el cambio y el dinamismo que nos presenta la vida en este siglo XXI. Podríamos preguntarnos cómo entendemos los significados de los nuevos planetas cuando no disponemos de cientos de años de datos. Yo hace un rato lo expliqué, no estamos trabajando como Morán, como ni digo Ptolomeo, ¿no? En primer lugar, hemos encontrado que estos descubrimientos resuenan muchísimo con el nombre a nivel arquetípico.
sumamente interesante ver el zeitgeist, o sea, la época cuando se descubren. Y por otro lado, estos factores existieron siempre. Somos nosotros y nosotras las que no sabíamos. Entonces, podemos volver a revisar las cartas, poder a revisar nuestra carta en particular y ver estos factores. Todos los planetas han ido actuando en nuestra vida a lo largo de nuestra evolución como especie. Simplemente hemos sido inconscientes de los cuerpos celestes exteriores. Pero ahora que podemos verlos en el cielo, podemos ver su efecto en los acontecimientos de nuestras vidas y en los acontecimientos de las vidas de la persona y a lo largo de la historia. Y acá les traigo un gráfico donde tenemos dos órbitas, en rojo la de Sedna y en azul la de Eris. Eris tiene un periodo de, digamos, un ciclo de más de 500 años, ¿no? Es el doble de Plutón. Y fíjense lo largo que es el ciclo de Sedna, que ha provocado que muchos colegas dijeran, no, esto no sale de una casa astrológica o a lo sumo pasa a la siguiente. Pero está en un lugar de nuestra carta como un tornillo, digamos, actuando año tras año. ¿Y desde dónde viene Sedna? Sedna viene desde el fondo helado del sistema solar, ¿no? Tiene el mayor período orbital que cualquier objeto grande conocido en el sistema. Son 11.400 años, entonces la última vez que pasó cerca del planeta Tierra, estábamos en la última glaciación. Es el nuevo límite del sistema solar, como lo fue en su momento Saturno y como lo fue después Plutón. Sedna recibe su nombre por la diosa inuit del pueblo esquimal, que vive en el fondo del mar glacial ártico. Un poco Sedna inaugura nombres que no corresponden a la mitología grecorromana. Y el hecho de una diosa que viene a acompañar los factores históricamente femeninos de la carta, la Luna y Venus, Neptuno es femenino, pero nadie lo considera, nadie lo considera. Sedna viene a representar también ciertos temas de lo femenino que surgen en el siglo XXI. Fue descubierto el 14 de noviembre del 2003 en Palomar, en Estados Unidos. Como les dije, Sedna viene de la deidad de la mitología esquimal del mar y de los animales marinos. Ella estaba condenada a vivir en las profundidades del océano Ártico y su descubridor, Michael Brown, que fue el descubridor de Eris y de otros planetas enanos, Haumea, Makemake, cree que es el objeto transneptuniano más importante encontrado hasta la fecha, pues el estudio de su inusual órbita puede aportar información valiosa acerca del origen y la evolución temprana del sistema solar. O sea, lleva en sí los secretos, ¿no?, del desarrollo del sistema. Y también tiene que ver un poco con ciertos secretos. Su significado arquetípico está asociado a esta posición y a sus atributos. Lo que es la astronomía, la carta de descubrimiento, en general mostramos la carta del descubrimiento de un factor y no sé si todos y todas somos capaces de ver qué era lo que estaba pasando en ese momento con los ciclos planetarios, ¿no? A veces parece que ponemos el descubrimiento como un dato anecdótico, pero el análisis de la carta, de esa carta, nos da mucha información sobre la posición de ese factor. La aparición de un principio arquetípico, Sedna está, en lo personal, está de alguna manera referida a la victimización,
al abuso. Y en el mito, que ahora les voy a contar un poquito, hay una representación de esto, ¿no? Y también lo que está pasando alrededor, todo el movimiento cultural de ese momento. Y lo que yo agregaría acá es ver las cartas de las personas que están ligadas a los significados mundanos. Les conté que Sedna tiene que ver con el desarrollo de las redes neuronales que permitieron la explosión de la inteligencia artificial y con el cambio climático, que son dos temas que nos están de alguna manera acuciando y que a veces no reciben la atención que merecen. Sedna, bueno, recibe el nombre de la diosa esquimal del pueblo inuit. Y bueno, todo esto se los había anticipado, ¿no? Que tiene que ver con el uso de nombres para los nuevos factores de deidades femeninas y en algunos casos fuera de la mitología greco-romana, ¿no? De alguna manera aparece, como aparece Eris también, o Aumea, una revalorización, una reincorporación de los valores, la dignidad y las cualidades femeninas a la conciencia colectiva. Esto es lo que está ocurriendo en el Zeitgeist, ¿no? O sea, en lo que es el movimiento que estamos viviendo, ¿no? Tanto arquetípico como cultural, donde nos da pautas, claves simbólicas para entender el significado de cualquier factor que se descubra, ¿no? Y es importante a medida que exploramos los eventos que rodearon el descubrimiento de Sedna. Pero antes les voy a contar un poquito sobre el mito. Fue unas cosas que las recorté porque es como largo, si bien esto puede dar para no sé cuántas charlas, ¿no? Eh, en un artículo que publiqué el año pasado en la revista Stellium, que es de difusión gratuita, o sea, la pueden bajar gratuitamente en la carta, el, el último número, yo presenté, el último o el anteúltimo, después se los pongo en la carpeta donde va a estar este video. Yo escribí sobre Sedna y el cambio climático, y ahí está la versión completa de uno de los mitos. Digo uno de los mitos porque estamos hablando de una cultura que vivía muy aislada. Antiguamente a lo mejor se cruzaban muy poco con otra familia, ¿no? Iban recorriendo, siguiendo los animales para cazar y se encontraban, hacían una reunión, pero en realidad muchos estaban aislados en islas, las islas que rodean Groenlandia o el norte de Canadá, donde vivían las personas que pertenecían a esta cultura. Entonces, de cada una de estas poblaciones tenemos una versión del mito. Ella era una muchacha muy independiente que no se quería casar. O sea, cuando llegó el momento de elegir un marido, ella no quería casarse. Recordemos que en su fase más antigua el pueblo inuit vivía en familias muy chiquitas porque era muy difícil criar a un bebé en un ambiente tan duro y que iban siguiendo a los animales. Tampoco había abundancia de comida. Crear una pareja, ¿sí? Era asegurar de que las hijas tuvieran una protección, una ayuda con el marido cuando los padres murieran. En este caso, Sedna, como las heroínas de los cuentos de hadas, no tiene mamá y vive con el padre que la presiona para casarse. En cada uno de estos mitos ella se casa con alguien, en algunos se casan con figuras no humanas que la llevan a, bueno, a vivir temores,
¿no? Y a dar a luz a seres no humanos. Hasta que en un momento, esto pasa en todas las versiones, ella llama al padre para que la venga a rescatar y dejar a ese marido. El padre va, la rescata y vuelven en su bote a su, digamos, al lugar al que pertenecían. En general, el iglú no es una casa fija o no era una casa fija, era un poco donde se quedaba el trineo, construían un iglú. Y en el momento, digamos, de estar atravesando el mar, este mar helado, se desata una tormenta tremenda. Y el padre, por miedo, la sacrifica a Sedna. La tira del bote y ella trata de agarrarse de los bordes del bote. Entonces el padre agarra el remo y le corta los dedos para que ella caiga totalmente al agua helada. Y en ese momento hay una transformación, ¿no? Si bien hay una suerte de justicia después con el accionar de la diosa, cada uno de los dedos se convierte en una criatura marina que le da alimento y le da un montón de elementos a la persona que la caza. Y ella va al fondo del mar, donde se convierte en la madre y protectora de todas las criaturas marinas que eran los alimentos del pueblo inuit. Y cuentan las leyendas que los chamanes viajaban para calmarla cuando ella se enojaba, cuando alguien hacía algo contra las criaturas marinas o algo contra cualquiera de los seres. Es como una gran protectora, una gran madre. Entonces el chamán le canta, la peina, hasta que ella se calma y promete devolverle el alimento al pueblo inuit. Y acá, esto de gran madre, de protectora, de dar de comer, nos lleva a ver cómo se dan estas octavas de conciencia. Y empezamos por la luna, ¿no? Lo más básico, las emociones, la seguridad emocional, y sabemos que la luna orbita alrededor de la Tierra. Luego tenemos la octava superior de la luna, que es Ceres, que es un planeta enano que está entre Marte y Júpiter en el cinturón de asteroides, pero que los descubrimientos nos han dicho que Ceres viene más o menos del lugar donde está Plutón. O sea, Ceres es un factor que viene de lo más profundo a situarse entre los planetas interiores y los sociales. Fue descubierta en 1801 y sin embargo todavía no es mayoritariamente analizada en las cartas, y algo que a mí no me termina, digamos, de convencer es que mucha gente la sigue trabajando como asteroide y no como planeta enano. Pero eso es un tema aparte. Y tenemos aquí a Sedna, que sería la segunda octava superior, donde Sedna opera en una escala mucho más vasta. O sea, tenemos la seguridad emocional, la seguridad espiritual, y esto nos llevaría al alma de la humanidad, ¿no? La nutrición transpersonal de nuestra espiritualidad y sentido en el ciclo evolutivo. Y está orbitando en el sector interior de la nube de Oort, guardando los secretos del comienzo del sistema solar, ¿no? Sedna es una energía impersonal, pero nutricia, que habla de iluminación y de crecimiento a través de un proceso en el tiempo, que de alguna manera actúa de manera muy lenta, muy deliberada, de desgaste de la perspectiva cotidiana saturnina. Esto no quiere decir que nos desarma el Saturno, sino que en algún momento empezamos a liberarnos de todo el sistema de creencias saturnino, y nos empezamos a abrir a otra conciencia, a otra forma de ver las cosas, a otras necesidades.
Más allá de Saturno, los planetas van tiñéndose, ¿no? De espiritualidad y Sedna es el más lejano. Y abarca una perspectiva mucho más amplia que la de los planetas interiores. Representa el camino del aprendizaje del alma y su largo camino refleja lo que todos como humanidad hemos transitado a través del tiempo. Volviendo a Rudyard postuló que había 3 niveles diferentes en que cada planeta podía operar, ¿no? Dependiendo de la evolución de nuestra conciencia. Y la mayor parte de nosotros estamos en el nivel de principiantes. Y vamos a manifestar esta energía de Sedna desde una posición de estar enterrados en la densidad, ¿no? En la 3D, en los problemas de todos los días. Aquí la energía es totalmente inconsciente, es una energía espiritual que probablemente la notemos cuando nos da un cachetazo, ¿no? Cuando sacude nuestra realidad para corregir algún desequilibrio al traernos enfermedades, victimización, mensajes de alerta, ¿no? Lo que se llama en inglés el policía dormido, eso que nos advierte del problema. Es como que nos sirve para ajustar el GPS y decir, bueno, tengo que volver al camino que eligió mi alma. En un nivel intermedio, ya cansados de esta densidad y de este dolor, podemos empezar a trabajar con Sedna, ¿no? Sedna nos quiere llevar a este nivel de espiritualidad. Y puede ser que nos golpee con crisis trascendentes. Acá no quiere decir que nos va a pasar una tragedia, sino que de alguna manera son crisis internas donde digamos, bueno, todo lo que yo pensaba hasta ahora se cayó. ¿Qué hago? ¿Cómo recompongo eso, no? Nos obligan a soltarnos, elevarnos. Hay pocas opciones en estas crisis de crecimiento, ¿no? Y cuanto más nos resistamos eh, a resolverlas, digamos, con un nivel anterior, con el nivel de la 3D, nos vamos a perjudicar. Pocas personas han llegado al top del nivel espiritual, pero yo he tenido la suerte de, digamos, de conocer maestras que han podido volver a encaminar su alma en este camino, ¿no? Eh, el patrón bien conocido con los otros planetas es que el nivel espiritual es muy diferente de los 2 niveles anteriores, y esto es válido para Sedna, ¿no? Aquí la lucha del principiante no está, las crisis trascendentales ya pasaron, y acá todo lo saturnino es como, no que se disolvió, sino que estamos en función de lo sedniano, de lo que sirve para el alma, de lo más importante. Un ejemplo, a veces nos preocupamos mucho por lo económico, que es muy importante y muy urgente. Y saturnino, ¿no? Porque tenemos que sobrevivir en una realidad física. Pero ya cuando estamos a nivel sedniano, ya las expectativas y las necesidades son otras. Sé que para muchos les puede parecer muy ingenuo, muy nueva era, pero sinceramente el cambio climático y la crisis de la inteligencia artificial nos lleva a preguntarnos cosas sumamente trascendentales. Acá tenemos la carta, la hice sin domificación, por dudas es más o menos esta hora. Sedna estaba en conjunción con el nodo norte, un trígono a Júpiter. Júpiter en Virgo es un poco como el Júpiter que viene a ordenar la casa, a ordenar nuestra rutina. Un trígono a Quirón, que a su vez forma un gran trígono con Júpiter, ¿no? También, pero un sextil a Marte en Piscis, a la acción, y un quincuncio a Plutón, que en ese momento estaba en Sagitario. Les agrego ahora el símbolo sabiano, ¿no?
que es el 18 de Tauro, siempre tenemos que ir al grado siguiente. Una mujer aireando una vieja bolsa a través de la ventana abierta de su habitación. La limpieza de la ego-conciencia. El símbolo sugiere que el enemigo, entre comillas, está dentro de la mente, es el ego, el apego a las posiciones. La mente está representada por una bolsa que se vacía y que necesita ser aireada. Pero primero tengo que abrir la ventana antes de vaciar la bolsa. La frase de limpiar las puertas de la percepción se ha hecho bastante popular en los últimos años, pero necesitamos limpiar todo el continente de imágenes perceptuales que tenemos, ¿no? La mente del ego, la purificación de nuestra mente. Y así, el lento movimiento de Sedna significa que el impacto es generacional y afecta a la conciencia colectiva y los cambios sociales. Presagia un tiempo de despertar en el que la humanidad va a tener que enfrentar su lado oscuro y al hacerlo adoptar una forma de vida compasiva y sostenible. Por lo menos eso es lo que yo espero. Su tránsito por Tauro nos invitó a profundizar en las profundidades de la existencia material y descubrir el valor perdurable que se esconde abajo. Durante su tránsito en Tauro crecieron todos los movimientos ecológicos, hubo cambios en las legislaciones sobre el manejo de basura, limpieza del aire y el impacto sobre leyes sobre temas de la mujer, entre otras cosas. Sedna ingresa a Géminis a fines de abril del 2024 y va a permanecer ahí hasta el 2067. Para la astrología austral, en Sagitario hasta esa fecha. Lo que traerá es una profunda transformación de los temas de Géminis en nuestro planeta. Senda es una energía de incorporación lenta que requiere ritmo, perspicacia, comprensión, especialmente en los signos de aire. Vamos a tener nuevas cuestiones éticas y morales que contemplar, responsabilidades nuevas, hacernos cargo de las consecuencias. El uso del lenguaje que se ha polarizado tanto en las redes y en lo personal, las comunicaciones, la información, los aprendizajes y cómo interactuamos en los entornos locales. Es un cambio de energía muy significativo a medida que entramos en una nueva era de evolución, cuando en este momento se está haciendo este lindo trígono con Plutón en Acuario. Alan Clay, que se puede decir que es la persona que más ha estudiado los planetas enanos y estos factores nuevos, Sedna todavía no fue declarada planeta enano. Se espera que sí, pero en general estas cosas son lentas. En el momento de su descubrimiento, la empresa Mashable enumera el gran avance de la robótica en 2003, ¿no? Que es el desarrollo de las redes neuronales, que es el nuevo modelo matemático basado en el sistema nervioso que se encuentra en los humanos y que permite a los robots pensar más cercano a nosotros, no exactamente igual. Ese mismo año, Fujitsu Laboratories desarrolló el primer sistema de aprendizaje para los robots humanoides que utilizan una red neuronal reconfigurable dinámicamente. O sea, todas estas redes neuronales empezaron a desarrollarse así, una explosión, cuando se descubrió Sedna. Por supuesto que hay inventos anteriores, ¿no? Si nosotros seguimos los personajes y la historia de cuándo comenzó hasta la frase de inteligencia artificial, podemos ir a los 50. Pero hubo un momento en que no se invirtió en inteligencia artificial y quedó como congelada. Aparte, se necesitaban servidores de mayor poder y esto, de alguna manera, se quedó, digamos, para cuando se desarrolló la nube, ahí hubo un elemento que le permitió esta explosión a la inteligencia artificial.
¿Qué son las redes neuronales y el aprendizaje profundo, el deep learner? Una red neuronal es un método de inteligencia artificial que enseña a las computadoras a procesar datos de una manera inspirada en el cerebro humano. Es un tipo de aprendizaje automático llamado aprendizaje profundo que utiliza nodos o neuronas interconectadas en una estructura en capas que se asemeja a nuestro cerebro, ¿no? O sea, esto comienza con una apertura al aprendizaje. El aprendizaje está tanto en Géminis como en Sagitario. Lo que pasa es que los valores estarían un poquito más con Sagitario, pero bueno, ese análisis se los dejo a ustedes y a los que quieran ver lo de astrología austral. Las redes neuronales se activan y conectan con cada nueva pepita de información, ¿no? Es un nuevo camino para explorar y de alguna manera nos lleva a ampliar la comprensión de nuestra mente y también del universo que reside en nuestro interior, ¿no? Esto de no ir siempre para afuera e ir para adentro. Eliminar o liberar las viejas construcciones mentales, las que no sirven, porque hay un nuevo mundo. Todo esto lo he tomado de Leah Whitehorse, otra de las personas que han estudiado a Sedna. Bueno, acá cuando salió por primera vez de Tauro y entró en Géminis Sedna, fíjense que hace muchísimo tiempo que Sedna estuvo en Géminis, no por primera vez, sino antes que esta vez. Sedna tiene más de 11.400 años en la órbita, específicamente 11.513. O sea, es importante explorar los temas y la mitología que se relacionan con ella, los descubrimientos del año 2003, del año del descubrimiento, y todo lo que ha pasado desde 1966 hasta acá en Tauro. Algunas cosas se le habíamos atribuido a esa conjunción Urano-Plutón. Bárbaro, ellos son por lo menos Urano es el grandote que patea a otros, es importante en estas etapas históricas, pero en algunos momentos hubo aspectos con Sedna, no solo con los planetas interiores. Acá vemos que cuando entró a Géminis la primera vez, había una semicuadratura a Neptuno en Piscis, y esto nos lleva a pensar, hubo tal vez en el año 2023, estábamos mirando para otro lado, hubo otros problemas que no nos hicieron tomar conciencia de este desarrollo. Y hay una suerte de aspecto ya con Plutón en 29 de Capricornio. Sería como un trígono disociado. En el 2024, como les dije, Senda entró a Géminis, hemisferio norte, y va a permanecer hasta el 2067. Y va a alcanzar el perihelio, o sea, va a estar cerca de la Tierra en el 2076. Recordamos que el anterior era la última glaciación, ¿sí? Era el Pleistoceno. Ahí la tenemos con el trígono a Plutón. Y bueno, acá agregamos a Urano. Urano va a entrar en Géminis el 7 de julio del 2025, a una distancia de menos 2 grados de Sedna. En septiembre, Urano, el 6 de septiembre, y Sedna el 1, van a estar en conjunción, ambos retrógrados, ambos se van a poner retrógrados, van a estar más o menos a una distancia de 22-24 minutos. ¿Qué pasa? Sedna es mucho más lenta, entonces no se va a mover tanto como esa retrogradación de Urano. Y la conjunción exacta va a ocurrir en mayo del 2026. Vemos acá que este año, y se forma el gran sextil,
Urano trígono a Plutón y Plutón y Urano en sextil a Neptuno en Aries. Y este sextil va a durar bastante. Recordemos que son planetas lentos y que seguramente lo vamos a incorporar este sextil en nuestras revoluciones solares. Bueno, acá sería la conjunción del año 26. Podemos decir que esta superconjunción es la que realmente va a provocar una escalada en el otro problema que trata Sedna, que es el cambio climático. Acá, en ese momento, en Géminis, tenemos al Sol, a Sedna y Urano, y en este stellium disociado tenemos a Ceres también. Entonces hay un tema que tiene que ver con el planeta Tierra. Va a seguir el trígono a Plutón y siguen los dos sextiles que cierran el gran sextil. Los dos sextiles de Plutón, mejor dicho, de Plutón y Urano a Neptuno. Y la astrología del cambio climático, porque hay gente que está trabajando en esto, no un grupo, sino gente por separado, dice que aún los negacionistas en el año 2026 van a tener que reconocer que es una realidad. Acá les hago la misma carta, pero desde la astrología austral. Todavía en el Meridian, Juan Saba no nos da una posibilidad de hacerla sin domificación, ¿eh? Tenemos Urano-Plutón en trígono, de Sagitario a Leo, un sextil de Urano a Neptuno en Libra y a su vez Neptuno en sextil de Libra a Leo con Plutón. Bueno, ¿qué pasa? Que, bueno, hemos hablado un poco de Sedna, hemos conocido un poquito más sobre el factor, pero en realidad per se, Sedna solita no produce ni va a producir cambios, este cambio de conciencia, o sea, no prende automáticamente. Para trabajar un planeta así lo debemos que trabajar, integrarlo. Todavía nos encontramos en el nivel de los planetas personales, ¿no? Donde los dramas cotidianos nos mantienen cercados por nuestros problemas personales. Lo que hago, lo que recibo. Sedna significa sanar a la persona, pero también al tejido humano. Esta es una frase de Alan Clay, él es sumamente optimista de esto. Yo, tal vez por vivir en Argentina, no soy tan optimista, pero pongo la intención. El desafío que la inteligencia artificial nos plantea durante esta estadía de Sedna en Géminis es dejar atrás el antiguo marco de conciencia y trascender hacia una nueva comprensión de nosotras y nosotros mismos y del mundo en que vivimos. ¿Podemos aprender? Y estas preguntas se las dejo para, digamos, para que las puedan masticar. ¿Podemos aprender a ser lo suficientemente humildes para vivir junto a inteligencias que son mucho más inteligentes que nosotros? Yo hoy bromeaba de que el video que hice yo es más lindo que el que había hecho la inteligencia artificial, pero fue una cosa de minutos y salió azul precioso. Da un poquito de miedito. Y también sentir cómo estas inteligencias artificiales van a ocupar muchos ámbitos de nuestra vida. Yo creo que tenemos que preguntarnos, ¿quién soy si no soy el trabajo que hago? ¿No? O sea, eh, ¿cuál es lo importante en mi vida, más allá de lo urgente, ¿no? Que hay que trabajarlo también. Pero creo que nosotros estamos ahí en el lugar bisagra para todo esto. Ya la gente está viniendo con consultas, con miedo sobre esto. ¿Qué consejos van a salir de nosotras y nosotros? ¿No? Si no hacemos personalmente el cambio que tenemos.
Bueno, perdón por la interrupción, he tenido otro corte de luz. Habíamos visto esta placa, esta slide, pasamos a la otra. El tema o problema de la inteligencia artificial no es estrictamente tecnológico. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo nos preparamos para este momento casi de ciencia ficción? ¿Por qué el mundo parece estar en tal caos y por qué los seres humanos con tanta frecuencia se tratan tan mal entre sí? ¿Cuáles son las razones de la guerra, la codicia, la explotación, la indiferencia sistemática ante el sufrimiento de los demás? ¿Siempre fuimos así o en algún momento todo esto se fue en algún momento salió mal? A pesar de todo el conocimiento que acumulamos en ciencia, en tecnología, compartido por muchas personas, toda esta aceleración de las invenciones, de los descubrimientos, aún no hemos encontrado las herramientas para salvarnos y protegernos de nosotros, ¿no? O sea, de, de lo que está en nosotros. ¿Qué pasa con nuestra propia humanidad? En general, los seres humanos tienden a no pensar en todas las consecuencias de su futuro hasta que lo tienen justo delante de ellos. La ley de Amara, acuñada por el futurista e ingeniero Roy Amara, describe la tendencia de los seres humanos a sobreestimar el impacto de la tecnología en el corto plazo, pero subestiman el impacto a largo plazo, como pasó con las crisis de las .com a finales de los 90. Y con respecto a la influencia revolucionaria de la inteligencia artificial, este axioma puede ser sumamente poderoso. Y ahora les traigo unas frases de este autor, Joan C. White, que es argentino, que escribió Post Tecnológicos. La humanidad perdió el control frente a una tecnología que crece a ritmos exponenciales, aseguró este especialista, quien puso sobre la mesa la cuestión de que vivimos en un mundo con una obsesión por acelerar nuestras vidas y las cosas en las vidas llevan tiempo y los procesos organizacionales también llevan su tiempo. Estamos en un mundo donde la tecnología crece a ritmos exponenciales y nuestra vida avanza a ritmos lineales. Joan C. White, o C. White, nos anima a convertirnos en el homo post-tecnológico o post-tecnológico, donde el objetivo es que la tecnología no defina a la organización o a la humanidad, sino que la amplifique. La persona post-tecnológica simboliza un ser que, habiendo integrado y superado la fase de coexistencia y dependencia tecnológica, trae consigo una conciencia mayor y habilidades que armonizan y equilibran la tecnología con la esencia humana. Este muchacho, nacido en Buenos Aires, es del 19 de junio de 1990, no me compartió la hora todavía, pero ya lo voy a convencer. Es de la generación de Urano, Neptuno y Capricornio, ¿sí? Estos chicos vienen con hacer cambios generacionales súper interesantes. Y redondeando, Urano en conjunción con Sedna, ¿es el despertar mundial de la conciencia, como dice Alan Clay, que nos vamos hacia una explosión de conciencia, de ideas interconectadas, porque Urano, el planeta de la conciencia, como les había dicho, ¿no? Espiritual, que de alguna manera los transpersonales nos ayudaron a tener otra dimensión, ¿no? Se encuentra con Sedna en Géminis, el signo de la conciencia personal, visto desde lo que es la astrología esotérica, ¿no? Por el tercer rayo.
donde se habla de Géminis de una manera espiritual. Según Clay, hay un enorme potencial de crecimiento del alma con este tránsito, porque Sedna representa lo que nuestra alma realmente quiere hacer en esta vida. Como les dije antes, yo soy un poquito menos optimista que Alan, que es como que tiene confianza en que en unas décadas las cosas se van a resolver. Veremos, el tiempo dirá. Y así los dejo y les pido perdón por el primer corte y por el segundo, si se corta acá este video, pero pude retomar. Acá está mi mail, isa.monicagobin. Me mandan todos los comentarios, preguntas, temas, y yo después de unos días, cuando tenga unas cuantas preguntas, hago un segundo video para ustedes para que puedan escuchar todos los comentarios. Mil disculpas otra vez, infinitas gracias por haberse anotado a esta conferencia y espero, porque hay mucho material, de que esto sea el puntapié inicial, el comienzo para seguir eh, tratando sobre este tema, ¿no? Y fundamentalmente sobre Sedna, porque es la que nos da el toque humano, lo que sería la llave para conectarnos con un camino mucho más sanador, ¿no? Sabemos que en este problema estamos, con este tema estamos atravesando problemas reales ya con el uso de redes. Así que es muy probable una proyección de estos problemas con el uso masivo por gente muy joven o gente, digamos, que puede llegar a tener algún tema emocional. Y bueno, los profesionales en astrología están para la consulta, para ayudar a las personas a ser quienes vinieron a ser. Gracias y hasta siempre. Hasta siempre.